vayamos a nuestras Biblias. Quiero que por favor me acompañe Primera de Pedro. Hemos estado ministrando la palabra en este texto, en esta porción que encontramos, por lo menos, vamos a ver, 6, 7 aspectos que el apóstol Pedro presenta en este texto y que hemos estado viendo uno a uno. Vayamos por favor, el verso 10 precisamente contiene estos 7 aspectos de los que hemos estado compartiendo la palabra. Ahorita nos corresponde por lo menos hablar sobre el tercer aspecto que vemos acá. Dice el verso 10, Primera de Pedro capítulo 5 verso 10. Mas el Dios de toda gracia, esa es la primera riqueza que encontramos en ese texto. Ya hemos hablado sobre esto. El segundo aspecto es que nos llamó, dice su palabra, a su gloria eterna en Jesucristo. Dios nos ha llamado, nos hace la invitación para estar un día en su gloria eterna. Pero antes de estar en su gloria eterna, será necesario que vivamos y experimentemos lo que continúa. Oiga, dice, después, ¿de qué dice su Biblia? De que hayáis padecido un poco de tiempo. Por eso, mis hermanos amados, en esta vida vamos a padecer. En esta vida van a haber pruebas, van a haber luchas, y quizás de a montón, probablemente incontables. No sé cuántas usted ha pasado. Y no me atrevería a decirle cuántas le hacen falta pasar. Pero la palabra dice, después de que hayáis padecido, ¿cuánto dice? Por toda la eternidad. No, por un poco de tiempo. Por eso lo que usted esté pasando o lo que le tenga que venir, padézcalo con gozo. Pero bueno, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Es el tercer aspecto. Pero el número 4 dice, dice, Él mismo os perfeccione. Necesitamos nosotros, mientras estemos en esta vida, que el Señor lleve a cabo el proceso de perfección, aspecto 4. El aspecto 5, también permitir que Él nos afirme. El aspecto número 6, nos fortalezca, nos nutra, podamos estar bien fortalecidos en Él, ¿verdad? Bien robustos en Él. Y lo séptimo es, y establezca, que podamos ser cristianos estables, ¿verdad? Cristianos inamovibles, cristianos que permanezcamos para la gloria de su nombre. Pero bueno, todos esos aspectos los estaremos viendo en los próximos, si el Señor así nos lo permite, ¿verdad? Si el Señor desea, continuamos esta palabra, y si no, pues Él nos guía a compartir otra. A veces tomamos algunos temas donde vamos desglosando algunos aspectos que encontramos en los textos. Pero hoy queremos hablar entonces después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Por eso en esta noche hemos titulado a esta palabra, suframos o padezcamos con gozo, padezcamos con alegría. Yo no sé cuál es el proceso o los procesos por donde usted ha pasado. Y no sé si alguien en este tiempo puede encontrarse atravesando por un mal momento, porque a veces así pasa. Nosotros lo vemos como un mal momento. Nosotros vemos esas etapas como una etapa mala, como una etapa negativa, como una etapa que quizás para la vista humana es algo que nos resta. No es algo que nos aporta algo bien, es lo que nosotros pensamos, porque nosotros únicamente vemos lo negativo, únicamente vemos lo que va en contra aparentemente de nosotros, pero no nos detenemos a pensar y a observar el propósito y el fin por el que Dios permite esos procesos, por los que Dios permite esos procesos donde tenemos que padecer, donde tenemos que sufrir, en donde tenemos, mis hermanos amados, que atravesar muchas veces por el valle quizás de la sombra y de la muerte. Cuando usted atraviese por esos momentos, por esas etapas que quizás pueden ser contrarias a su vida,
que quizás usted dice, esto no me trae nada bueno. Aparentemente usted ve que no le trae ningún beneficio. A través de esta palabra estaremos viendo lo positivo, lo que aportan, mis hermanos amados, estos procesos en donde tenemos que padecer por un poco de tiempo. Y eso es lo interesante de las pruebas. Las pruebas son temporales, las pruebas son momentáneas, las pruebas son pasajeras, las pruebas no son eternas. Las pruebas, el proceso que usted está atravesando o que usted ha de atravesar, ya tiene solución, ya tiene salida. Será por un lapso de tiempo. Lo único que nosotros necesitamos es resistir, persistir. Y nunca dice aquella máxima, desistir, ¿verdad? Usted persista, usted insista y no desista. Mantengámonos firmes, mantengámonos agarrados de la mano poderosa de Dios. Porque las pruebas, mis hermanos amados, son momentáneas, son temporales. Así como vienen, así se van. Por eso aquel pensamiento que circula por las redes sociales, nadie fabrica un candado, dice el pensamiento, sin poder crear la llave, ¿verdad? Todo candado cuenta con su llave para poderlo abrir. Así son las pruebas juntamente con la prueba que dice la palabra. Él da la salida, Él da la solución. Juntamente con la prueba, la situación que podamos estar atravesando, Dios da la salida y Él glorifica su nombre. Por eso el apóstol Pedro dice, primero dice el Dios de toda gracia, que nos llamó, dice, a su gloria eterna en Jesucristo. Hemos sido llamados a estar un día en la presencia de Dios, pero para estar un día en la presencia de Dios será necesario que mientras estemos en esta tierra, padezcamos, ¿qué dice ahí su Biblia? Un poco de tiempo. Después de que hayáis padecido, dice, un poco de tiempo. Por eso, si a usted, mi hermano amado, le ha tocado, hermano Armando, le ha tocado una lucha bien fuerte, pero creemos en el nombre de Jesús que ahorita, que va a ser sometido, y hemos estado orando por usted, mi hermano, y creemos que se acerca el final de este proceso, ¿verdad? Se acerca, mi hermano amado, el cese a esa crisis que ha estado, porque mis hermanos amados, a veces uno no logra entender a alguien cuando no está en sus zapatos, o cuando uno desconoce, ¿verdad?, la magnitud del problema, por cuestiones, pero hermano Armando tiene una situación bien terrible en sus pies. Cuando me ha enviado las imágenes, yo realmente soy conmovido, hermano Armando. Yo digo, qué difícil debe de ser. A veces uno con un rasponcito que se cause, eso causa molestia. Ahora no digamos tener ahí algo como de cuántos centímetros, alrededor de unos 10 centímetros. Hasta de más, ¿verdad? Imagínense. Y que vengan y le tengan que limpiar, ¿verdad? Curar ahí. Qué duro. ¿Verdad? Ese hermano Armando me cuenta ahí sus procesos que le toca. Pero creemos, mi hermano, y a todos mis hermanos, yo no sé, por eso repito, si tenemos que padecer, padezcamos porque va a ser un poco de tiempo nada más. Lo que tengamos que padecer, recordemos, Jesús dijo claramente que mientras estemos en este mundo, tendremos aflicciones. Mientras estemos en esta vida van a haber aflicciones, van a haber angustias, van a haber situaciones difíciles que atravesar, pero padezcámoslo con gozo. Padezcámoslo con alegría, y por eso yo deseo comunicarle esta palabra, porque independientemente el proceso, la situación en la que usted esté o por la que usted más adelante tenga que pasar, porque a veces hay una palabra que probablemente nadie puede estar atravesando por un mal momento en el momento que se comunica la palabra, pero como la palabra es a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, hay una palabra y hay un mensaje que es preventivo.
Dios muchas veces nos da la palabra porque Él sabe que más adelante el Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla como al trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte cuando estés en ese proceso. El Señor le está diciendo con antelación a Pedro lo que él va a vivir, lo que él va a experimentar. Y muchas veces Dios viene a través de su palabra a confortar nuestra fe, a animarnos, para darnos su palabra, para que en el momento en que nos encontremos en medio de la prueba podamos estar bien fortalecidos, podamos estar bien nutridos y podamos padecer con gozo. Si tenemos que estar en la cama, decirle: Señor, no sé por qué me has traído aquí a la cama, pero Señor, yo te alabo. Señor, no sé por qué estoy pasando por este desierto, pero Señor, yo te bendigo en medio de esta situación. Yo no sé cuántos hemos dado gloria a Dios en medio del problema. ¿Ha bendecido usted, mi hermano amado, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio de la situación que está atravesando? Yo creo que todos hemos aprendido a darle gracias a Dios y a glorificar su nombre. Por eso el apóstol Pablo, vayamos por favor así rápidamente, libro de Hechos, capítulo 14 y versículo número 22. El apóstol Pablo comienza a motivar, a incentivar a los discípulos, porque ellos se encontraban atravesando diversas pruebas, diversas situaciones, y algunos de ellos probablemente estaban desanimados. Algunos de ellos probablemente habían pensado en abandonar la fe. Es probable, se había desatado una persecución. Estaban matando a los cristianos. A otros, a unos los mataban, a otros los metían en la cárcel. Y otros tenían que emigrar a otras naciones, a otros países. Tenían que irse del lugar donde se encontraban. Y era una situación bien difícil la que estaban atravesando. Pero en medio del proceso me llama la atención porque el apóstol Pablo dice: y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, dice la palabra, a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario. Si usted puede subrayar esa sección en su Biblia, hágalo. Es necesario que, ¿qué dice su Biblia? Que a través de no unas cuantas, a través de muchas tribulaciones, dice, entremos en el reino de... Es que, mis hermanos amados, cuando logramos entender que las tribulaciones son necesarias para entrar, por eso Pedro está diciendo: ese Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, antes de llegar a la gloria de Dios, antes de estar un día en su presencia, hay que padecer. Y por eso acá dice claramente que es necesario que a través de muchas tribulaciones entonces podamos entrar a la presencia de Dios, en el reino de Dios. Yo no sé si usted bendice a Dios. Por eso, si usted está padeciendo, gócese. Se han venido pruebas a su vida, dele gloria a Dios, porque entonces usted, hermanito amado, familia preciosa, usted se está preparando para poder entrar al reino de Dios. Ahora, si usted no está pasando por pruebas, yo le digo: preocúpese. Usted debería estar atribulado. Porque mientras no hayan pruebas, entonces no estamos preparándonos, porque las pruebas nos preparan, mis hermanos. Las pruebas, las luchas, las tribulaciones, las angustias, los procesos, lo que tengamos que padecer en esta vida, nos prepara un día para poder entrar en el reino de los cielos. Es que las pruebas son positivas. De ningún modo miremos las pruebas, los problemas, las situaciones desde un ambiente negativo, porque nosotros únicamente como seres humanos vemos únicamente lo negativo del problema. Vemos únicamente la crisis que estamos atravesando, pero no nos detenemos a pensar lo positivo, lo que Dios quiere, mis hermanos amados, producir en nosotros a través de esa prueba. Ahí está Pablo animando a los discípulos y exhortándoles, dice la palabra, a que permaneciesen en la fe. Algunos de ellos quizás
Estaban pensando, porque eso es lo que sucede muchas veces. Cuando alguien está pasando por un momento de prueba, hay quienes tienen la idea de que por ser hijos de Dios estamos exentos de problemas. Hay quienes tienen la idea, quizás les presentaron un evangelio mágico, quizás les presentaron un evangelio fantasioso, en donde no iban a haber dificultades, en donde todo iba a ser bonanza, en donde todo iba a ser las mil maravillas. Quizás les presentaron un evangelio, mis hermanos amados, de esa naturaleza. Y por esa razón es que cuando se encuentran atravesando por algún proceso o alguna situación difícil, hay quienes quieren abandonar el camino de la fe. Hay quienes desean alejarse del Señor. Y por eso Pablo les dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Porque hay personas que cuando están pasando por momentos de dificultad, comienzan a altercar contra Dios. Hay quienes comienzan, mis hermanos amados, a atribuirle despropósitos a Dios. Señor, pero si yo soy tu hijo. Señor, si yo cuánto te sirvo. Señor, pero si yo hoy que más me estoy consagrando, hoy que más estoy orando, Señor, hoy que más me estoy congregando, hay muchos comienzan a atribuirle despropósitos a Dios. Y al ver el aparente problema que le es contrario, comienzan entonces a desanimarse y a menguar en la fe, sin saber que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, mis hermanos. Por eso cada vez que usted tenga que padecer algo, padézcalo con gozo. No cuestione a Dios, no cuestione su palabra, porque si se tratara de cuestionar, entonces aquí encontramos una respuesta. Si usted se pregunta, Señor, ¿por qué a mí? Entonces el Señor le va a decir, es necesario que por muchas tribulaciones. ¿Quieres entrar al reino de Dios? ¿Quieres entrar a mi reino? ¿Quieres entrar y quieres llegar a la oferta que yo te estoy proponiendo? Entonces, si lo quieres hacer, será necesario que padezcas en esta tierra por un poco de tiempo. Será necesario que por muchas tribulaciones tengas que ser pasado. Mis hermanos amados, no sé si estamos entendiendo la palabra. Yo los oigo algo calladitos. Pero qué glorioso, mis amigos. Por eso, cada vez que nos toque padecer, demos gracias a Dios. Y quizás en el momento tengamos que decirle, Señor, yo no entiendo por qué me ha venido esto. Y si usted puede decírselo, dígaselo. Y yo le aseguro de que el Señor le va a enseñar. Quizás en el momento no lo va a entender usted, pero luego a los días, o quizás al tiempo, usted va a entender. Y usted va a comprender por qué Dios permitió aquel proceso, porque Dios permitió aquella prueba, porque Dios permitió aquella enfermedad, porque Dios permitió aquel aparente mal a su vida. Dios que todo lo sabe, el Dios que no se equivoca, el Dios que sabe perfectamente por qué sucede cada una de las cosas que acontecen en nuestras vidas, es el que puede darle una lección o una enseñanza del por qué ha venido aquello a su vida. Por eso pregúntele y dígale, Señor, aunque yo no entiendo, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué en este tiempo me ha tocado que vivir esto? Señor, yo te alabo, porque eso es lo que Dios quiere. Que en medio de la prueba, como diría Dani Berrío, ¿verdad? Solamente alaba. Si estás llorando, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. No importa lo que estemos viviendo, que lo que tengamos que hacer en ese momento es alabar a Dios, glorificar a Dios y decirle, Señor, yo no lo entiendo, pero Señor, yo acepto tu voluntad, yo acepto tu propósito y Señor, yo estoy dispuesto a atravesar este proceso que ha venido a mi vida. Yo estoy dispuesto a atravesar este proceso el tiempo que sea necesario en mi hogar. Y cuando nosotros tomamos esa actitud, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? El proceso se va a hacer más corto. El proceso se va a hacer más pasajero. Pero cuando nosotros, en medio de los procesos aparentemente negativos, estamos cuestionando a Dios, estamos peleando con Dios, estamos, mis hermanos, atribuyéndole despropósitos, el proceso de prueba se hace más largo, se hace más extenso. Por eso en medio del proceso, digámosle, Señor, yo estoy dispuesto
atravesar este proceso que ha venido a mi vida. Y en medio de él yo te voy a alabar. En medio de él yo te voy a glorificar. En medio de ese proceso, Señor, yo te voy a dar la gloria. Y eso es lo que está haciendo Job. Job, después de su proceso de prueba, dice la palabra de que él se postró en tierra y adoró. Él no comenzó a pelear con Dios. Él no comenzó a cuestionar a Dios. Él no comenzó a atribuirles propósitos a Dios. Él no comenzó con reclamos, no. Se postró en tierra y adoró. Bendito, dice la palabra. Dice la palabra que Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahí está Job glorificando a Dios. Y eso es lo que Dios espera de usted. Por eso, en medio de las pruebas es necesario entender que son muchas. Son muchas. Por eso, si usted había pensado que había llegado al final con lo que le había venido, yo no sé si le estoy animando con lo que le estoy diciendo o lo voy a tribular, ¿verdad? Pero la palabra dice que es necesario que por muchas tribulaciones. Y eso que no le he leído el otro texto que viene. Pero vayamos al Salmo 34, por favor. Yo espero no atribular a nadie en esta noche. En lugar de salir consolados, más bien necesiten ministración, porque van a salir atribulados. Pero oiga lo que dice el Salmo 34 y versículo 19. Son salmos, son textos muy conocidos de nosotros. ¿Y qué dice su Biblia ahí? Muchas son las aflicciones del justo, pero eso es lo glorioso. Pero de todas ellas le librará Jehová. Por eso no importa si nos vienen, mis hermanos amados, de a quintal las pruebas, los males. Si detrás de uno viene, porque eso fue literalmente lo que pasó con Job. A Job le van a dar una noticia negativa y dice la palabra que aún estaba hablando ese criado con él cuando llega el siguiente a darle otra noticia negativa, y luego estaba todavía hablando ese cuando llega el tercer criado, y así sucesivamente. Llegan varios criados a darle noticias trágicas, a hablarles y a contarles las tragedias que habían acontecido, y que no fueron nada agradables las noticias, el informe que se le dio a Job. Y quizás a muchos de nosotros nos puede estar podamos estar viviendo, experimentando lo mismo, porque detrás de una prueba ha venido otra, y después de otra y una más. Pero la palabra claramente dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, no dice la palabra, pero de algunas cuantas el Señor le va a librar. De algunas cuantas el Señor les va a socorrer, y de las otras, pues que Él se ayude. No, la palabra dice que de todas esas situaciones que van a traer aflicción a nuestras vidas, el Señor nos va a librar. El Señor nos va a sacar. El Señor nos va a auxiliar, mis hermanos, nos va a socorrer. Por eso padezcamos con gozo después de que habéis padecido, dice Pedro, por un poco de tiempo. Es que, mis hermanos, será algo momentáneo lo que tengamos que atravesar, porque después estaremos en la patria celestial, tal como lo comunicábamos, la palabra que estuvimos hablando el día domingo. Yo no sé cuántos estuvieron el día domingo, pero el día domingo estuvimos hablando acerca de ese Dios que nos ha llamado a su gloria eterna. Decíamos que el lugar a donde vamos ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más angustia, ya no va a haber más sufrimiento. Yo le aseguro de que quizás cuando usted esté en la gloria de Dios y todos estemos en la presencia de Dios, quizás usted va a extrañar las aflicciones que tuvo en esta vida, porque ya no van a haber, mis hermanos. Ya no va a haber por qué llorar. Por eso lo que tengamos que padecer en esta vida, padezcámoslo con gozo, padezcámoslo con alegría, aunque sean muchas las aflicciones, que el justo padezca. La palabra dice que de todas ellas el Señor nos libra.
De todas ellas, mis hermanos amados, el Señor va a dar la salida para la gloria de su nombre. Solo seamos fuertes, seamos valientes. Que las pruebas, las luchas, las situaciones, los procesos que nos toquen vivir en la vida cristiana no nos desubiquen, sino que por el contrario, las pruebas, las luchas nos afiancen más en el Señor. Que lo que usted tenga que padecer sea para que usted pueda ser más arraigado en Cristo, más cimentado en el Señor. Que nada de lo que a usted le toca que padecer sea motivo para decir, no, si esto es ser cristiano, no, yo no nací para esto, y que algunos piensen en retirarse. No, mis hermanos, sino que por el contrario, afiancémonos fuertemente de nuestro Dios. Agarrémonos fuertemente de su mano poderosa, de su mano bendita, y permanezcamos para la gloria de su nombre. Dios no le va a dejar, Él no le va a desamparar, Él va a estar ahí para nosotros, para socorrernos. Por eso el apóstol Pablo, vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 35. Pablo, mis hermanos, en medio de esa situación tan negativa, tan contraria que le comunicaba que la iglesia del primer siglo tocó que vivir, le tocó que experimentar que algunos eran muertos, algunos, mis hermanos, eran metidos en cárceles, otros eran expatriados, eran sacados de su lugar, de su ambiente. Tenían que emigrar a otros lugares. Pero frente a todo esto, el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 8, verso 35, haciendo, bueno, de hecho él trae 4 preguntas, pero la última de esas preguntas, no sé si son 3 o 4, pero dice la última, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pablo hace una interrogante, ¿quién o qué nos separará del amor de Cristo? Y él pregunta, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Pregunta Pablo, 7 cosas. ¿Será posible, mi hermano, que la tribulación nos puede apartar del amor de Cristo? ¿Será posible que por una tribulación nosotros podamos alejarnos de nuestra fe? Yo creo que las pruebas, tal como lo estamos viendo en esta noche, son, mis hermanos amados, para prepararnos para ir al encuentro con nuestro Dios. Y en un momento voy a llegar precisamente a esa sección de lo que producen las pruebas en nuestras vidas. En un momento quiero llegar y mostrarle a través de la palabra qué es la riqueza que usted y yo obtenemos cuando estamos pasando por el momento de prueba. Porque es que las pruebas no son por casualidad, ni tampoco son por gusto y antojo de nuestro Dios. Hay un propósito, hay un diseño y hay algo maravilloso que Dios quiere llevar a cabo a través de ellas. Pero Pablo está diciendo, ¿será que la tribulación o la angustia o la persecución o el hambre o la desnudez o el peligro o la espada nos podrán separar del amor de Cristo? Por eso, mis hermanos, independientemente, cualquiera que sea el proceso que estemos atravesando, que no pueda haber absolutamente nada que nos pueda apartar, que nos pueda mover del amor a nuestro Dios. Porque mientras estemos en esta vida, ya hemos hablado, y por eso iniciamos esta palabra allá en Pedro, porque Pedro dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, va a ser necesario padecer en esta vida. ¿De qué manera? Aquí tenemos muchos de ustedes que han pasado por diferentes situaciones, algunos por problemas de enfermedad, otros por problemas económicos, otros en problemas, mis hermanos, quizás laborales, todos de diferente naturaleza, porque cada uno de nosotros atravesamos por diferentes situaciones, pero ninguna de las situaciones que ha venido a nuestras vidas nos ha removido de nuestra fe, sino que por el contrario, en medio de esos procesos nos agarramos y nos afianzamos más fuertemente de nuestro Dios, porque con Él dice la palabra que es más fácil y es más ligera nuestra carga. Acá en el verso 36, sigamos,
hasta el verso 39, dice acá en Romanos, donde nos encontramos, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos. Es que para este tiempo había persecuciones y estaban matando a los cristianos. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados, dice, como ovejas de matadero. Sigamos. Antes, dice Pablo, en todas estas cosas, es que eso es lo que debemos de hacer nosotros, que en medio de la prueba, en medio de la adversidad, nosotros salgamos victoriosos. Antes, en todas estas cosas somos, dígale usted, oiga, somos más que vencedores por medio de aquel. ¿Por qué no le damos una ofrenda de aplausos a ese Dios que nos da la victoria? Tenemos ese Dios, mis hermanos, que nos lleva de triunfo en triunfo para la gloria de su nombre. Ese Dios que en medio de la prueba, que en medio de los procesos, que en medio de las tribulaciones, que en medio de lo que padecemos, nos hace que podamos ser vencedores. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, pero dice, por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo, mis hermanos. Por eso es de que usted y yo solos en el proceso no podemos. Por eso es que en medio del proceso es cuando más tenemos que acercarnos a Dios. En medio del proceso es cuando más hay que doblar rodillas. En medio del proceso es cuando más hay que acercarnos a Dios. Hay quienes en medio del proceso lo que hacen es alejarse de Dios. Hay quienes en medio del proceso lo que hacen es abandonar a Dios. Pero no, en medio del proceso es cuando somos más fuertes. Por eso que las pruebas y las luchas, mis hermanos amados, de ningún modo nos desanimen, sino que veamos el beneficio de las pruebas. Vayamos rápidamente. Vayamos, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17, porque ese es el fin, ese es el propósito. Esa es la razón, mis hermanos amados, de las pruebas. Esa es la razón por la que Dios permite las pruebas a nuestras vidas. 2 de Corintios capítulo 4, verso 17 dice, porque esta leve tribulación, ¿cómo dice ahí su Biblia? Momentánea, no dice esta tribulación eterna, ¿verdad que no? Esta leve tribulación momentánea, ¿qué produce en nosotros? Dice Pablo. Oiga, qué glorioso, mi hermano. Yo no sé si usted glorifica al Señor al leer esta palabra, pero oigan lo que dice aquí, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, en nuestro interior. Usted no lo ve, yo no lo veo, pero cada vez que usted pasa por un proceso de prueba, esa prueba produce un cada vez, dice, más y excelente peso de gloria. Es que, mis hermanos, por ejemplo, para ponerlo entendible y para facilitar más lo que estamos enseñando, que es fácil y entendible lo que estamos diciendo, pero por ejemplo, esto es como cuando alguien pasa por un proceso de prueba, es decir, donde la persona está atravesando por un proceso donde se pone a prueba sus conocimientos, en donde se pone a prueba el aprendizaje, porque el objetivo de someter a alguien a prueba es porque quieren pasarlo a otro nivel. Quieren ver si esa persona tiene las capacidades para poder estar a otra altura, a otro nivel. Entonces, será necesario someterlo a cierto proceso de prueba para poder evidenciar que esa persona cumple con todos los requisitos, llena todos los requisitos para poder pasar a otro nivel. Y si así es, entonces adquiere, tal como dice acá, produce en nosotros un cada vez más y excelente, ¿qué dice? Peso de gloria. Es que hay cristianos
con todo el respeto y entendiéndose bien el término, hay cristianos en el Señor de pesos pesados. Sí, mis hermanos, hay cristianos que están en la categoría de pesos pesados, no en pesos pluma, ¿verdad? Porque esos cristianos ya han pasado por buenas pruebas y esas pruebas entonces han producido un peso, han producido una riqueza, han traído un aporte maravilloso a sus vidas, que cada vez, tal como lo estuvimos viendo en los textos anteriores, cada prueba nos está preparando más para poder estar preparados, estar listos para un día estar en la presencia de Dios. No sé si estamos entendiendo la palabra. Las pruebas son positivas, mis hermanos. Nosotros solamente vemos el problema, nosotros solamente vemos la crisis que estamos viviendo, nosotros únicamente vemos esa situación que estamos atravesando, pero no nos detenemos a ver lo que producen las pruebas en nuestras vidas. No nos detenemos a analizar la riqueza que trae, mis hermanos amados, ese aporte a nuestra vida espiritual, ese aporte que traen las pruebas a nuestro interior. Por eso necesitamos nosotros entender que serán necesarias las pruebas, porque traen un excelente peso de gloria. Pero vayamos a otro texto, vayamos allá adelante, bueno, vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo número 2 al versículo 4, porque aparte de que producen un peso de gloria, las pruebas, los padecimientos temporales, momentáneos, también producen paciencia en nuestras vidas. Nos ayudan a nosotros a ser ejercitados en la paciencia. Dice aquí, hermanos míos, oiga lo que dice el apóstol Santiago, dice, tened, dice, por sumo gozo. No dice, estéis tristes, estéis afligidos. No dice, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿qué dice? En diversas pruebas. Es que como le decía, por ejemplo, ¿cuál era la actitud que usted tomaba cuando era sometido a prueba en sus estudios? En algún momento nos sentíamos nerviosos, ¿verdad? Algunos quizás se les bajaba la presión, se ponían fríos, estaban todos helados. A otros no, a otros les sudaban las manos, otros nerviosos, y todos pues atravesando diversas situaciones porque se iba a someter a un proceso de prueba. Pero el apóstol Santiago dice que hay que tener por sumo gozo cuando os halléis, dice, en diversas pruebas. Por eso, cuando usted esté pasando por pruebas, en lugar de atribularse, en lugar, mi hermano, de afligirse, en lugar de desanimarse, gócese, alégrese, porque como estamos viendo, la prueba trae un aporte positivo. Dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe, mis hermanos, va a traer un beneficio, va a despertar en usted paciencia. Y vaya, si en las pruebas no somos ejercitados en la paciencia, en las pruebas somos ejercitados en la paciencia. ¿Sabe por qué? Porque a veces sentimos que las pruebas son eternas. A veces pareciera como que no vamos a salir del proceso. A veces pareciera como que esa situación fuera de nunca acabar. Pero es ahí donde el Señor nos enseña paciencia. Pero sigamos leyendo. Y la paciencia dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué dice? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es que, mis hermanos, eso es lo que produce entonces las pruebas. Por eso tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque entonces las pruebas van a permitir que seamos ejercitados en la paciencia, y juntamente en la prueba Dios permitirá que usted pueda, mi hermano amado, a través de la paciencia pueda tener su obra completa para que seáis perfectos, porque cada vez que somos pasados por la prueba, ahí estamos siendo perfeccionados, ahí estamos siendo moldeados, ahí estamos siendo transformados.
Ahí está el Señor, mis hermanos, quitando las impurezas. Ahí está el Señor quitando aquello que no le agrada. Ahí está el Señor trabajando en lo profundo de nuestro corazón, a modo de que usted pueda ser perfecto y cabal, sin que os falte, dice, cosa alguna. En el momento de la prueba, Dios entonces comienza a perfeccionarnos, comienza a moldearnos, comienza a estructurarnos, comienza, mis hermanos, a través de la prueba el Señor a transformar nuestras vidas. Por eso glorifiquemos a Dios en medio de los procesos, mis hermanos. Demos gloria a Dios por esas pruebas benditas. No piense como aquel: sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es, ¿qué decía? No, hombre, a usted no le tocó sufrir. A usted y a mí nos tocó padecer, porque estamos siendo preparados para un día estar delante de la presencia de nuestro Dios. Un día vamos a estar delante de la presencia de nuestro Dios y nos vamos a ir a regocijar. Y allá ya no va a haber más sufrimiento, no va a haber más dolor, no va a haber más angustia. Y bueno, quizás para ir concluyendo la palabra, vayamos a a Hebreos capítulo 5, versículo 7 y versículo número 8. Hebreos capítulo 5, versículo 7 y verso 8. Vea lo que la palabra bendita de nuestro Dios dice acá. Hablando acerca de Cristo, dice: Cristo en los días de su carne, al igual como usted y como yo, dice, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿A cuántos les ha tocado que llorar? ¿A cuántos les ha tocado que derramar su alma delante de la presencia de Dios por el proceso, por la situación que se está viviendo? Cristo, dice, en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Es que Cristo también padeció, y por eso Él puede compadecerse juntamente con nosotros en medio del proceso que vivimos. Dice acá: con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Pero vea el verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, dice la palabra, aprendió obediencia. Aunque le tocó padecer y aunque le tocó sufrir, él en medio de ello, en medio de la prueba, aprendió y fue ejercitado en la obediencia. En otras palabras, Cristo aprendió que a pesar de que Él era el Hijo de Dios y le clamó al que le podía librar de la muerte, y aunque Dios estaba en toda su potestad de auxiliarlo, pero la obra magna de Cristo entonces se hubiera estropeado, no hubiese llevado a su fin último, que era la redención de la humanidad, si Él hubiese sido auxiliado o socorrido para no ver muerte. Porque Él clamó al que le podía librar de la muerte, pero en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de lo que padeció, dice la palabra que aprendió la obediencia. Porque en medio de lo que padeció se dio cuenta de que era necesario que Él pasara por ese proceso. Era necesario que Él viviera en carne propia lo que le había tocado que vivir. Por eso lo que ha venido a su vida no es casualidad, es parte del diseño de Dios, es parte del propósito de Dios. Y por eso le decía al iniciar la palabra, aunque no entendamos la razón por la que estamos atravesando ese momento de prueba, usted en su corazón, en su oración, dígale: Señor, en medio de este proceso que has enviado a mi vida, yo quiero ser obediente. Yo quiero ser obediente y quiero llegar al final de este proceso y lo quiero padecer con gozo, lo quiero padecer con alegría. Señor, en medio de este proceso yo no me quiero lamentar. Señor, en medio de este proceso yo no quiero atribuirte despropósitos. Señor, yo no quiero altercar contigo, sino que, Señor, yo estoy dispuesto o dispuesta a padecer lo que sea necesario. Que aprendamos, mis hermanos, en medio de lo que nos toque que padecer, también ser ejercitados en la obediencia. Entonces, las pruebas, si se dio cuenta en lo que vimos,
Primero dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17, producen un cada vez más y excelente peso de gloria. Las pruebas, mis hermanos amados, nos ejercitan a nosotros a ser pacientes en medio de esos procesos. Y también a través de las pruebas, nosotros somos ejercitados en la obediencia a nuestro Dios. Así que Pedro está diciendo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después dice, que hayáis padecido un poco de tiempo. Por eso, antes de llegar a la gloria eterna, será necesario que en esta vida podamos padecer por un poco de tiempo. Lo que sea que se tenga que padecer, padezcámoslo con gozo. Estemos dispuestos, mis hermanos, a recibir lo que el Señor quiera enviar a nuestras vidas para la gloria de su nombre. Así que reciba esta palabra como una palabra, ya sea para fortalecer su fe o una palabra preventiva para lo que ha de venir, porque mientras estemos en esta vida van a haber aflicciones. Mientras estemos en esta vida vamos a padecer diferentes situaciones, diferentes etapas, diferentes procesos, pero que todo lo que tengamos que padecer, lo padezcamos con gozo, sabiendo de que el Señor estará ahí para ayudarnos y para socorrernos. Oremos, demos gracias a nuestro Dios. Gracias te damos, nuestro buen Dios, porque ha venido la prueba, ha venido la lucha a la iglesia, ha venido la prueba, ha venido la lucha, Señor, a las familias, a los hogares, a los matrimonios, a los negocios de mis hermanos, pero gracias, porque juntamente con la prueba tú das la salida. Y aunque en esta vida, Señor amado, nos toque que padecer por un poco de tiempo, nosotros estamos dispuestos, Señor, a padecer lo que sea necesario por causa tuya. Por causa de tu nombre, Señor, nosotros estamos dispuestos a padecer lo que sea necesario. Solamente ayúdanos, fortalece nuestra fe, para que en medio del proceso, para que en medio de la prueba, de la lucha, así como le dijiste a tu siervo Pedro, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. De la misma manera te suplicamos, Señor, que nos ayudes, para que cuando nos encontremos por diversas pruebas, nuestra fe no sea removida. Que no podamos tener una fe circunstancial, Señor, sino que podamos tener una fe firme delante de tu presencia. Nosotros sabemos que muchas son las aflicciones que el justo padecerá, pero sabemos que juntamente con las aflicciones que el justo ha de padecer, ahí estarás tú, nuestro buen Dios, para librarnos, para auxiliarnos, para socorrernos. Por eso en esta noche, Señor amado, ministramos tu palabra a la iglesia, a las familias, a la congregación, y en especial oramos por aquellos, Señor, que pueden estar atravesando en este momento por un momento de prueba. Ahí donde ellos se encuentren, si están acá en este recinto o si se encuentran en sus hogares, hoy enviamos tu palabra. Ministramos tu palabra a aquellos que se encuentran atravesando por un momento de prueba, de lucha, de aflicción, de angustia, de tribulación. Enviamos tu palabra para que los socorras. Enviamos tu palabra para que les asistas. Enviamos tu palabra, mi buen Dios, para que por favor auxilies a tus hijos. Auxilia a aquellos que están padeciendo por diversas pruebas. Socórreles. Ayúdales para la gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor amado, que por favor glorifiques tu nombre en medio de aquellos que están pasando por momentos de dificultad. Hoy enviamos tu palabra y te pedimos que les visites de una forma maravillosa, que tu Espíritu Santo les ministre, que tu Espíritu Santo, mi buen Dios, les conforte para la gloria de tu nombre. Gracias porque eso es lo que hace tu palabra cada vez que la escuchamos. Tu palabra nos conforta, tu palabra nos anima, tu palabra, Señor amado,
Despierta en nosotros una fe firme, una fe sólida para la gloria tuya. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias, nuestro buen Dios, por hablar a nuestros corazones. Prospera tu palabra en la vida de cada uno de los oyentes. En Cristo Jesús oramos y te damos muchas gracias.